la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Universidad Católica de Oriente, la Diócesis de Sonsón Río Negro, Acuario Televisión y Mi Oriente presentan un espacio de encuentro, sin coacción ni imposición, para una búsqueda común de la verdad, un espacio abierto para todos. El Atrio de los Gentiles, diálogo respetuoso e inteligente, un espacio virtual, entrevistas, debates, preguntas. El Atrio de los Gentiles, www.elatriodelosgentiles.org. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos todos al Atrio de los Gentiles, el espacio que tenemos para ustedes para debatir sobre un tema en particular y escuchar varias opiniones sobre el mismo. Un saludo para todos los que nos siguen a través de las redes, muy especial, las personas que nos escuchan, estas transmisiones en vivo y en directo, que nos escuchan y nos ven a través de los canales Acuario Televisión, La Ceja TV, TV Peñol, CCM Televisión, y las emisoras Sin Igual, FM Estéreo, Radio Fénix, Ventana Estéreo, Peñón de Guatapé, Tequendamita Estéreo, Cascada Estéreo, de los visitantes de los portales institucionales de la Diócesis de Sonsón Río Negro, la Universidad Católica de Oriente, Mi Oriente, la Fundación Universitaria Católica del Norte. Hoy el Atrio de los Gentiles debatirá la pertinencia de la educación religiosa en las instituciones educativas. Para eso hemos invitado a las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Ellos son, en primera instancia, Edson Martínez, hermano del Colegio de Corazonistas, el señor Rolando Restrepo, profesor del Colegio Alemán de Medellín, y la señora Becky Cohen, profesora del Colegio Teodoro Hertz. A todos buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos entonces a tener una pequeña introducción, porque son muy diversas las posiciones que hacen referencia al tema religioso y cómo se incluye dentro de las aulas. En el Atrio de los Gentiles queremos dar a conocer primero una posición muy clara de la educación religiosa. Vamos a ver a continuación un video de una asignatura apasionante de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres, otros porque teníais el libro de vuestro hermano, otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos.
o los que queréis ser economistas, políticos, empresarios, ¿de verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. Una asignatura apasionante, preparado por la Conferencia Episcopal Española. Saludo de primera mano a las personas que nos siguen a través de www.elatrioddelosgentiles.org. También las redes sociales mioriente.com, la UCO, UCN y la Diócesis de Sonsón Río Negro. Originamos esta tarde desde la ciudad de Medellín, desde la Fundación Universitaria Católica del Norte. A todas las personas que nos siguen, Diana Cristina Arbeláez, Nubia Echeverry, Haider Serna, Julio César García, Lisset Palacios, Nelson Vera, Diego Generación, Germán Alonso Jiménez y otros tantos más que iremos saludando en el transcurso del debate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, empecemos nuestro debate en la tarde de hoy. Vamos a escuchar la primera posición, la del hermano Edson Martínez, del Colegio de Corazonistas. Hermano, buenas tardes. ¿Cuál es la posición concreta suya en este tema que nos convoca esta tarde? Pues antes que todo, muy buenas tardes para todos. Creo que el video ha sido una iluminación muy grande para nosotros en este momento, porque efectivamente considero que la clase de religión es un espacio apasionante, donde el profesor de alguna manera testimonia a sus estudiantes su experiencia de vida, y eso es muy enriquecedor. Sin embargo, queda como ese interrogante de yo hasta qué punto puedo ser tanto contenido, tanta teoría, y cómo puedo cambiar eso a más bien iluminar a los jóvenes en la manera en que, de acuerdo a sus propias capacidades, sus propias cualidades, ellos mismos construyan su proyecto de vida, construyan cuál va a ser el servicio que van a hacer a la sociedad. Y qué ejemplo tan bonito, como lo decía el profesor del video. Hay que apasionarse, hay que ver los pequeños detalles, y solo en esos pequeños detalles, si yo me asombro, voy a hacer que efectivamente mi vida sea diferente y no se convierta todo en sencillamente un aprendizaje de contenidos y contenidos sin aplicación en la vida diaria. Bueno, está muy bien en esa posición, muy dedicada de pronto a la percepción del mismo video. Sí. Rolando, profesor Rolando Restrepo, más fácil así, más buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que ese tipo de espacios son muy interesantes en la medida en que permiten compartirse estas ideas que en un momento determinado pueden enriquecer mucho más el tema específico que nos trae aquí, que es la pertinencia de la educación. En primer lugar, yo creo que de alguna manera la esencia de mi posición acá frente a este tema se planteó en el video que acabamos de ver. Que digan, permítanme que vaya apuntado, que digan que en la clase de religión es donde aprenderéis de verdad, que digan que aquí se le da el verdadero sentido, esto es literal del video, que aquí se le da el verdadero sentido, que digan que dejaos aprender porque esto es más apasionante. Me parece a mí que es donde está la gran discusión. ¿Hasta qué punto es en la clase de religión o es la religión o la asignatura de religión la que da el verdadero sentido? ¿Acaso no hay otras maneras? Quisiera como empezar la discusión con esta posición. Bueno, perfecto. Ahora sí, señora Becky Cohen, del Colegio Teodor Hertz, ¿cuál es su posición? Buenas tardes. Mi posición es que la educación religiosa debe estar basada principalmente en la identidad y en la formación de los valores para los jóvenes.
La práctica religiosa debe ser dada desde el hogar y desde las creencias de los padres, pero el colegio debe ayudar a que los muchachos conozcan la religión como otra posible fuente de conocimiento, al igual que las ciencias, para que desde ahí puedan formarse un criterio en el futuro y ya con base a eso tomar las decisiones acerca de su proyecto de vida. Entonces, prácticamente estamos todos de acuerdo que tiene que haber una educación religiosa de acuerdo a cada religión, obviamente. De acuerdo. Y que esto lo que hace es fundamentar un poquito las bases para que los jóvenes tengan una propia opinión acerca de cuál tendencia tendrían o seguirían. Vamos a las calles. Estuvimos en las calles conociendo la opinión de las personas respecto a este tema y precisamente eso los invitamos a ver, el testimonio de la gente en las calles sobre el tema si se aplica o no la educación religiosa en los colegios. La materia de religión sí me gusta que me la den en el colegio porque están influyendo a los estudiantes que hay un Dios y un ser supremo sobre nosotros. No, no me gusta más el deporte que la religión. La verdad no me gusta, porque la profesora que tenemos en este momento se abarca solamente en la religión católica. No se abarca en la religión cristiana, testigos de Jehová, pues no, nada de eso, sino que solamente se abarca en la católica, entonces por eso no me gusta. En algunas ocasiones me ha gustado porque igualmente la profesora nos da clases didácticas y son divertidas, pero en otra no porque solo abarca la religión católica, como lo decía mi amiga y ya. Pues la verdad no, porque simplemente nos enseña la religión católica. Sí me gusta, pero me gustaría que impartieran la materia de acuerdo a la religión de cada uno. No. ¿Por qué? Porque realmente no la saben dar, no tienen como especificación para dar la materia. Ah, sí, sí me gusta. ¿Por qué? Porque aprende uno mucho sobre la religión. Sí. ¿Por qué? Porque nos enseña sobre la vida que llevó Dios, sobre esta vida que llevamos nosotros y mucho más. Sí, claro, no es una buena materia que nos ayuda a creer más en nosotros mismos, en que hay un ser superior que nos ayuda día a día a aumentar nuestras pasiones de fe. Y ya, me gusta mucho que me enseñen religión. Sí, señor. ¿Por qué? Para profundizar más sobre el tema y las diferentes creencias en qué consiste cada religión. Estos son los comentarios que recogimos de algunas personas en la calle respecto al tema que nos compete la tarde de hoy. Y también nos escriben, Sammy Botero nos dice que la educación religiosa es pertinente en la medida en que conserve su esencia, es decir, se establezca dentro del salón de clase como un diálogo entre la fe y la cultura de los pueblos, como una experiencia religiosa de ese ser humano que necesita de lo trascendental para resignificar la vida y no como una catequesis de la religión católica. Entonces, de pronto era muy pertinente lo que hablábamos al principio, un poquito por fuera de cámara, si los contextualizo a ustedes que nos están siguiendo. Es muy distinto la educación religiosa que dan en el Teodoro Herz, obviamente del Colegio Corazonistas y del Colegio Alemán, porque cada uno va dirigiendo. Ustedes dirigen su educación respecto a cada influencia religiosa de los estudiantes. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en el Colegio Teodoro Herzl tenemos estudiantes de muchas religiones, aunque el colegio se basa en los valores judíos y en la religión judía, solamente el 10% de los estudiantes son judíos. Tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes de diversas tendencias cristianas, más la gran mayoría son católicos, y también hay estudiantes que no están adscritos en ninguna posición religiosa. Se respetan las posiciones de todos, se trata de tener profesores de todas las tendencias para que reciban la clase de religión cada uno según su propia creencia, y también se hace siempre desde los valores universales y desde el respeto. Por ejemplo, en el colegio se celebran las festividades judías y el Shabbat, pero siempre desde los valores universales que cada una de esas festividades puede aportarle a todo el estudiantado, no tanto desde la parte ritual, para que sea con respeto hacia todos y no se fuerza a ningún estudiante a seguir ninguna clase. La religión en que cada estudiante recibe la decide la familia al momento de la matrícula. Sí, simplemente entonces ellos les dicen a ustedes qué religión van a seguir. Todo. Y en esa religión quedan matriculados. Distinto el caso, hermano Edson, en el Colegio Corazonistas.
Pues sí, nosotros contamos en este momento pues que en el Colegio Corazonista es un colegio que es netamente católico. Sin embargo, pues últimamente hemos contado con presencia de estudiantes de religión protestante. Sin embargo, para nosotros es muy importante, como lo decía ahorita la profesora Becky, es que ellos desde un principio en la matrícula deciden cuál es la opción que quieren realmente para sus hijos. Nosotros tenemos la celebración de rituales netamente católicos, Día del Sagrado Corazón, tenemos la celebración de la Virgen María, el Rosario, etcétera, y nosotros tratamos desde las clases de que los estudiantes de alguna manera vean esto no como un simple ritual, sino como algo que les pueda aportar a su vida de acuerdo a lo que significa la celebración de cada uno de estos eventos, que de alguna manera lo que hacen es fomentar en los estudiantes esa capacidad de trascender y de ver más allá de una Ave María, de una imagen, de una flor, de cualquier cosa que en su momento represente algo católico. Pero sin fortalecer entonces mucho la práctica de los rituales. Sí. Distinto el caso, Rolando, que me estaba contando usted ahora, es la percepción suya de la religión, distinto de la práctica que hace y con los hijos suyos. Claro, pero yo de todas maneras antes de responder eso quisiera como comentar la experiencia del colegio alemán, a pesar de que de todas maneras las otras cosas que he dicho y que probablemente voy a decir no reflejan la filosofía del colegio alemán estrictamente, más a título personal, que sí quisiera decir que en el colegio alemán, a raíz de la Ley General de Educación del 94, se hizo una encuesta entre los papás para que pensaran y decidieran qué tipo de religión querían, qué tipo de enseñanza de religión querían. La mayoría optó porque no se diera ningún tipo de religión en términos confesionales, sino que hubiera más una cultura religiosa, hechos religiosos, distintas religiones, y en ese sentido es una enseñanza, llamémosla por ahora, muy laica. Sí. Frente a la pregunta que me haces, yo nací en una cultura católica, mi familia fue católica, practiqué catolicismo, llegó una época y unas experiencias personales que en términos generales hicieron que conscientemente decidiera alejar la religión de mi vida personal. De todas maneras, eso no quiere decir que ahora que tengo hijos voy a privarlos a ellos. Mis dos hijos estudian en colegios muy católicos, el Corazonista precisamente y en la UPB. Quiero que ellos vivan la experiencia religiosa, porque entre otras cosas habrían elementos muy interesantes, hay elementos muy interesantes en la enseñanza de la religión. Bueno, invito a las personas que nos están viendo y nos están escuchando para que opinen sobre este tema. Tengo precisamente en este momento varias opiniones muy cercanas a lo que están diciendo. Nos dice Santiago Sarmiento: está bien enseñar la religión en general, más no catolicismo. De pronto está enfocado muy hacia el lado de Becky, pero también nos dice Marta Velilla, ella es docente, dice que está totalmente de acuerdo con la educación religiosa en los colegios, pero dictada por un religioso o una persona completamente idónea para hacerlo. También Juan Pablo Ramírez dice que es fundamental para la vida espiritual, y María Janet Góez opina que es pertinente, necesaria, indispensable, insustituible. El punto es saber hablar del amor de Dios a los hombres y el valor que ese amor le otorga a cada ser humano. Estamos transmitiendo en vivo por el atrio de los gentiles.org para que nos sigan en medio de esta charla. Estamos viendo la opinión de las personas. Cada uno tiene una concepción muy clara, de pronto también muy fundamentada en lo que crecimos haciendo. Lo decía la profesora Becky, de pronto la mayor cantidad de personas que se ven en los colegios son católicos, entonces así mismo lo ven. Pero las personas que están dictando la religión en cada colegio son idóneas para hacerlo. Yo creo que eso depende de cada colegio, ver qué tanta importancia le dan a la materia de religión, qué tanta carga académica y a quién escogen como profesor. En el Teodoro Herzl tratamos de que sean las personas de la misma religión, mas no necesariamente son personas religiosas o formadas en seminarios o en yeshivot, que viene siendo en el judaísmo donde se forman los rabinos, sino simplemente personas que sean capaces de transmitirles a los niños o a los estudiantes el amor por su propia religión y principalmente valores universales de respeto hacia todos. Hermano, cuéntenos cómo hacen en el colegio. Yo creo que ahorita han dicho una palabra muy importante, que es la idoneidad
En el Colegio Seminario Corazonista nosotros tratamos de ver precisamente en esos docentes qué tan idóneos son para dar la asignatura. Cuando me refiero a idóneo, hacemos referencia precisamente a no el hecho de transmitir conocimiento, transmitir una tabla de contenidos, sino que de alguna manera en la autonomía de cada uno de los docentes trate de irradiar ese testimonio que de alguna manera va a convocar a los jóvenes. Por ejemplo, no es lo mismo un profesor de religión de los grados 3º y 4º a un profesor de religión de los grados 10º y 11º, pero aún sabiendo que ambos siguen la misma religión, cada uno tiene la autonomía, tiene la didáctica, por decirlo de alguna manera, de transmitir el conocimiento y de esta manera hacer que los niños y jóvenes se sientan atraídos por lo que enseñan. Y eso a la vez se nos convierte en un reto porque es yo que tanto vivo actualizando precisamente mis metodologías, mi didáctica, para que los niños y los jóvenes no sientan que todo es la repetición de la repetición. Porque si empezamos a hablar de religión, la religión puede ser la misma ahora como puede ser en unos años porque estamos hablando de algo tradicional. Entonces, ¿cómo hacer que eso no sea algo tan lineal? Es más la didáctica lo que estaba apelando. Exactamente. Vamos a ver ahora una posición muy concreta de la religión católica y el presbítero Raúl Ramírez, decano de la Facultad de Teología de la UCO, nos comparte su opinión acerca de este tema. El ser humano, ontológica, metafísicamente, es un ser religioso, es un ser espiritual que tiende a entrar en íntima comunión con Dios. Y las instituciones, la sociedad, están llamadas a educar, a favorecer esa experiencia religiosa. Y un punto más, ¿por qué educar religiosamente? Para no caer en relativismos. Es que en la religión también pueden existir los relativismos. Por poner algún ejemplo, cuando nos podemos volver fanáticos, ahí hay un relativismo. Pues en algunas veces que algún grupo religioso quiere llegar lo que es a matar a otras personas, ahí hay un relativismo religioso, donde se tiene que entrar desde la misma ética, desde la misma antropología, desde la misma filosofía de la religión, a ordenar, a reflexionar sobre diferentes prácticas. Una vez más, es importante la educación religiosa. Esa era entonces la posición del presbítero Raúl Ramírez de la Universidad Católica, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Saludo especialmente a las personas que nos están siguiendo. Pueden vincularse también con nosotros en Facebook como El Atrio de los Gentiles, en Twitter como El Atrio de los Gent. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes y llevamos la señal para radio, televisión y página web. Nos siguen en Acuario Televisión, La Ceja TV, TV Peñol, CCM Televisión y desde las emisoras Sin Igual FM Estéreo, Radio Fénix, Ventana Estéreo, Peñón de Guatapete, Quendamita Estéreo, Cascada Estéreo y los visitantes de los portales institucionales de la Diócesis de Asunción Río Negro, Universidad Católica de Oriente, Mi Oriente, Fundación Universitaria Católica del Norte. Bueno, volvamos entonces al tema que nos está convocando esta tarde, porque yo sí quiero una posición muy clara. Yo, padre de familia, tengo 2 hijos, quiero que tengan una fundamentación espiritual. No dije religiosamente, quiero que tengan una fundación espiritual. ¿El colegio alemán qué le aporta a mis hijos para esa fundamentación? En el colegio alemán tenemos más o menos claro que el ser humano maneja 4 ámbitos, maneja, llamémoslo, 4 tipos de razón. Una razón fundamental es la razón espiritual, y estamos de acuerdo con el uso que existe de la palabra, no religiosa, sino espiritual, en el sentido en que el ser humano no es solo razón lógica, no es solo razón filosófica, sino que tiende también como a trascender eso. En ese sentido, cuando nosotros analizamos las religiones como hechos religiosos, estamos tratando de que los estudiantes más o menos se den cuenta que hay maneras de entender el mundo, que no hay una sola manera de entender el mundo, sino varias maneras, y que esas maneras pueden hacer que convivamos todos armoniosamente, que no una es mejor que otra o peor, simplemente es, la profesora Vicky lo ha mencionado varias veces, son valores universales, y en ese sentido eso es posible enseñarlo, no solo desde la religión, que es el punto que yo trato de plantear acá, y que espero pues que lo debatamos, que a eso vinimos, si
si la posibilidad de manejar los valores son solamente a través de la religión, sino que hay otras maneras. Entonces en el colegio alemán tratamos de enseñar esos valores universales a partir de la confrontación y contrastación de las diferentes religiones. ¿Cómo hace el Teodoro Herz precisamente para manejar esos valores? ¿Diferencia claramente las posiciones? ¿Los alumnos sienten la diferenciación o sienten que de pronto también están un poquito metidos los unos con los otros en ese tema? En el Teodoro Herz, en el momento de la materia de religión, los estudiantes se separan. Van cada uno con un profesor de su religión a un espacio distinto y reciben la materia, pero todos los estudiantes reciben juntos todo el resto de las materias, incluyendo una que se llama cultura judía, que es simplemente explicarles a los muchachos desde el judaísmo aquellos valores que se han vuelto universales, que el judaísmo comenzó en algún momento y se universalizaron a través de todas las religiones. Y se trata que siempre estén todos en contacto, que compartan en todos los momentos posibles, y de esta manera todos los jóvenes del colegio están pues unidos en esta situación. Por ejemplo, hace unos días hubo en el colegio un evento muy grande de recordación del Holocausto, de la muerte de 6 millones de personas. Todos los estudiantes del bachillerato participaron, se vieron profundamente involucrados y todos, sin diferencia de religión, los vimos igual de tocados con el tema y se sintieron igual de identificados con los testimonios de los sobrevivientes. Fue una de esas experiencias en que se ve cómo puede ser para todos igual, aunque el tema se refería a un tema que específicamente tocaba muchísimo a los judíos. Sin embargo, uno de los grupos, por ejemplo, expuso el tema, era otras víctimas del Holocausto, y hablaba de todas las demás posiciones y personas que fueron asesinadas en ese momento. Es la forma en la cual universalizamos esos valores, lo que hace que todos los estudiantes puedan participar de la misma forma. Bueno, en el Corazonistas, en el Colegio de los Corazonistas, también se fundamenta los valores, como dice el profesor del Colegio Alemán, valores éticos generales o valores éticos religiosos. ¿Lo puede uno diferenciar? Claro, nosotros tenemos algo desde la comunidad religiosa, que es la que lleva el colegio, que se llama la pedagogía de la confianza. La pedagogía de la confianza consiste en tratar de que los estudiantes no vean en el docente como aquella persona que simplemente está transmitiendo conocimiento, sino que vean precisamente esa persona que los acompaña en todos los momentos o dificultades de su propia vida. Entonces, desde ahí los docentes, de alguna manera se hace que la religión se vuelva transversal. Es decir, yo como profesor de matemáticas, yo como profesor de química, de diferente área, ¿de qué manera voy a hacer el acompañamiento de los estudiantes? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que los estudiantes sientan y los mismos padres de familia sientan que el colegio corazonista lleva un hilo conductor y cada profesor no es una isla que trabaja independiente. Claro que primordialmente el trabajo formalmente de estos valores parte de la religión, sobre todo cuando algún hermano o algún docente enseña del área, pero independientemente de eso, los demás docentes son conscientes de cuáles son los valores que queremos compartir con los estudiantes, como la compañía, la cercanía, la tolerancia, el respeto, entre otros, y desde esta manera, desde su propia materia, empieza a volverlo transversal, o sea que se vuelve como una formación íntegra donde el estudiante es consciente de su religión, pero también desde las otras materias que le aporta a su desarrollo en cuanto a su personalidad o su manera de actuar en la sociedad. Profesor Rolando, usted me mencionaba los valores de la institución. ¿Son los mismos valores éticos? ¿Son distintos los valores éticos? No, para nada, para nada. Yo creo que todos estamos de acuerdo y en ese sentido parecería ser que esto no es un debate, que cada uno está planteando unas ideas y parece que no estamos como en desacuerdo en nada. Obviamente en los mismos sentidos tenemos que vivir sin matarnos, entendiendo al otro, respetando al otro, y en ese sentido creo pues que no podemos estar pensando en que lo que pretendemos de nuestros estudiantes es distinto a lo que pretende el Teodoro Herz o el Corazonista. Pretendemos estudiantes, personas que salgan a la calle, a la vida cotidiana, a respetarse y a respetar a los demás en armonía, sabiendo que hay conflicto y todas estas cosas. Pero concretamente, si volvemos al tema original, que es la educación religiosa en los colegios, distinto del tema de los valores éticos, hablemos de la educación religiosa, el colegio alemán no la ve así.
Pues repito, no es que no la vea así en términos de despreciar la educación religiosa. Lo que hacemos es, o lo que se hizo en el colegio fue que se le pidió a los padres de familia, la legislación plantea esto, que no hay necesidad, ustedes qué piensan, y se elige eso, y se eligió por mayoría que no fuera confesional, sino laica, que se trabajara más el hecho religioso, las manifestaciones religiosas, todo esto sin una especificidad religiosa. En ese sentido, pues, no es que la niegue, sino que la plantea de otra manera. Bueno, pero entonces sí está de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Pregunto, Perdón, y además sí, porque es legal, pues legalmente exigida. Es que nosotros no podríamos simplemente decir, no vamos a enseñar religión. Hay quienes dicen que los egresados de un colegio religioso son buenas personas, son personas de bien, y quienes dicen que no, también lo atacan directamente. Uno puede decir que las personas que salen del Teodoro Herzl, las personas que salen sin la educación religiosa, ¿son personas de bien? Bueno, yo creo que finalmente es una opción en la cual el joven decide de alguna manera optar en su propia vida. Como ahorita lo decía Rolando, el profesor del colegio alemán, que esto no parecía un debate, aquí me surge a mí un gran interrogante. En el colegio corazonista para nosotros sí es un eje transversal la educación religiosa, porque para nosotros es fundamental cómo los jóvenes de alguna manera pueden lograr desarrollar esa trascendencia y descubrir en ellos esa parte espiritual. Entonces, nosotros vemos como la clase de religión ese espacio que nos permite a nosotros que los estudiantes de alguna manera puedan desarrollar esa trascendencia. Ahora, hago la acotación, teniendo en cuenta que nuestro público es en su totalidad, prácticamente en su totalidad, porque pues no faltan las excepciones, en su totalidad católico. Y los profesores o los padres de familia y docentes están de acuerdo con las vivencias que se hacen, que se efectúan en el colegio. Entonces eso para nosotros se vuelve una herramienta. Ahora, que eso le sirva al joven para actuar en la sociedad de manera coherente o no coherente, finalmente uno queda con la tranquilidad de que se le brindaron los valores necesarios y las herramientas necesarias desde la parte de religión, pero ya ellos de alguna manera decidirán cuando salgan del colegio cuál es su opción realmente y qué es lo que van a hacer, si les sirvió realmente lo del colegio, si se sintieron encerrados o sencillamente son libres de actuar en su debido momento. Profesor Rolando, ¿me va a decir? A ver, es que precisamente así es cuando el debate se pone más interesante. Es la misma pregunta que hiciste ahora, Santiago, de se dice que son personas de bien y pues de una u otra manera nos está excluyendo. No digo que tú en particular, sino que la pregunta en sí la pregunta puede ser excluyente. Por te digo, la pregunta puede ser excluyente, pero la planteé desde los dos puntos de vista. Por supuesto, ¿no? Se dice que la persona religiosa es una persona de bien y que la otra no, pero eso quiero saber. ¿Cuál es la opinión de Rolando Restrepo al respecto? Exacto, que quede claro que es a título personal en este sentido. Ahí es donde yo desde el principio planteaba, ¿cómo así que solo desde la educación religiosa y de una religión en particular alguien puede ser bueno o malo? O sea, es posible. En el colegio alemán no somos confesionales, la religión, insisto, ya lo he mencionado varias veces, de que cómo la enfocamos, pero yo puedo dar fe, llevo 10 años allá, de que salen muy buenas personas, y también puedo dar fe de gente de colegios religiosos, muy malas personas. Hay series de televisión que vemos por ahí constantemente, gente que acaba de masacrar rezándole a Dios. Ya, tuvieron una formación religiosa. Entonces, cuando yo digo que tú haces una pregunta que de entrada es tendenciosa y excluyente, no es por ti, es porque es la formación que da la educación religiosa. De alguna manera le enseña a pensar o le hace pensar a la gente que las cosas son de esa manera. Y no, yo sigo insistiendo, uno puede ser un ser humano integral, un ser humano que esté por el prójimo, por uno mismo, sin necesidad de la educación religiosa. E insisto, me gusta la educación religiosa, mis hijos los estoy haciendo pasar por esa experiencia, no quiero que se pierdan eso. Eso está muy bien, Rolando, precisamente porque eso es lo que quería enfocar. Muchas personas la segmentan de ese modo. ¿Me vas a decir algo, profesor? Sí, en la religión judía se considera que toda persona que lleve una vida ética, una vida correcta, es una persona que se puede considerar una buena persona. Incluso se dice que ya tiene su lugar en el mundo por venir. Sin importar su creencia o no creencia religiosa, siempre y cuando su vida sea éticamente correcta.
también se dice que también el judaísmo dice que todas las religiones, absolutamente todas, llevan a Dios. También por ese motivo el judaísmo no trata de convertir personas, porque consideramos que cada cual dentro de su religión está en el camino correcto para él mismo. Por ese motivo tratamos en el Teodoro de enseñar todas las posiciones, de no cerrar, sino de enseñar todas las posiciones para que ya cada muchacho, al salir del colegio, dependiendo tanto de su formación en su hogar como de lo que recibió en el colegio, tenga el criterio para tomar las decisiones de vida acerca tanto de su vida espiritual como de sus acciones en la sociedad. Y ahí es donde se puede determinar cómo va a ser las personas. Hermano, me iba a decir el tema, precisamente con respecto al tema, me iba a decir algo. Sí, yo quiero reiterar una cosa muy importante que yo decía al inicio de este debate, y es que para nosotros en el Colegio Seminario Corazonista la educación religiosa es pertinente siempre y cuando se vuelve un eje transversal. Yo creo que eso es un elemento que no podemos perder de vista, porque una cosa es decir que solo la educación religiosa, excluyendo el demás currículo, las demás asignaturas del currículo. Nosotros que somos una institución católica, que profesamos la fe católica, para nosotros la educación religiosa es muy importante, pero adjunto a eso la convertimos en un eje transversal para que no se desligue los intereses de la educación religiosa de los demás intereses de otro plan de estudios. Entonces por eso es donde nosotros decimos, el hecho de que sea bueno o sea malo la persona que salga del colegio es tan relativo, porque finalmente cada uno de ellos va a optar por cuál va a ser su mejor opción de vida. Saludamos a las personas que nos siguen a través de las redes. Un momentico, Orlando, antes de que te demos la palabra. Saludamos a Cristina Arbeláez, a Nubia Echeverry, Haider Serna, Julio César García, Lizeth Palacios, Nelson Vera, Diego Generación, Germán Alonso Jiménez, a las personas que nos están siguiendo, y síganos ustedes también a través de www.elatriolosgentiles.org, porque definitivamente este es un tema que nos compete a todos. Profesor Rolando. En aras de la idea de que esto es un debate, no quiero dejar pasar esta oportunidad o para plantear algo que a nivel personal me ronda mucho la cabeza. Hablamos en términos generales, independientemente de si es educación religiosa o no, si es educación católica, judía, lo que sea, de que nosotros ya estamos tratando siempre, o el objetivo de los colegios es crear personas íntegras que sean capaces de vivir y convivir con los demás sanamente, en armonía, no evitando los conflictos. Sabemos que eso existe y no le negamos a la persona que existe. Le estamos diciendo constantemente que sea una persona íntegra, respetuosa, incluyente, tolerante. Yo quisiera preguntarles una pregunta abierta al que me quiera responder. Si estamos haciendo eso, si les decimos a los muchachos, ustedes deben respetar, no discriminar al otro, yo quisiera saber cómo enfocan en los otros colegios un tema tan de actualidad, por ejemplo, como el matrimonio gay. Cuando les dicen, vea, es que no se pueden casar, ¿con qué argumentos? Me refiero, somos iguales, pero en esa parte no. No sé si la pregunta es tendenciosa. Quisiera que alguno me respondiera, por favor. Bueno, es una pregunta un poco, precisamente sí, tendenciosa, pero voy a tratar de responderla de acuerdo a lo que nosotros hacemos en el colegio. Para nadie es un secreto que esta es una temática que poco a poco van volviendo a los jóvenes, y más sabiendo que entre más algo sea novedoso, más va a llamar la atención. Nosotros, ¿cómo estamos haciendo con relación a esta temática? Nosotros no podemos llegar, si bien es cierto nuestra religión es católica y nosotros sabemos pues formalmente la importancia que tiene la unión del hombre y la mujer, nosotros ahí es donde entramos como a jugar con la asignatura, entiendas el término jugar no como manipulación, sino como la volvemos un hilo transversal en cuanto a ver la esencia formal de la persona. Nosotros sería un poco egoísta si nos pusiéramos a decirle, de acuerdo a nuestra propia religión, decirle al estudiante, no crea eso, no vea eso, cada vez que sienta un artículo, niéguelo, no. Sino de alguna manera es tratar de ver el respeto precisamente a la pluralidad de acuerdo a eso, pero si se dan cuenta mi respuesta se está enfocando más hacia la parte ética, es decir, cómo metemos la religión en la parte ética y cómo hacemos que los estudiantes acepten la diferencia sin tratar de manipular precisamente o de cambiar las creencias que ellos tienen, porque eso para nosotros es un reto, eso es algo muy grande, porque desde nuestra religión católica eso no se podría, hablándolo a grandes rasgos, no se podría tolerar.
Pero si yo llego y le digo a un joven del siglo XXI no lo acepte, ellos no van a asumir de alguna manera como años anteriores, sino que él va a decir, ah, no, usted me estás manipulando, entonces no quiero seguirlo escuchando. Entonces ahí es donde nosotros hacemos que se vuelva algo transversal y respetemos más que todo la esencia de la persona que está optando y que esa persona también tiene un lugar en la sociedad que le permite. Pero sin casarse. Pero sin casarse. Estamos emitiendo desde la Universidad Católica del Norte, agradecemos a la Diócesis de Sonsón Río Negro, Mi Oriente, Radio Televisión Web. Vamos a ver primero lo que nos dicen las personas en las calles y ya regresamos con ustedes acá en el Atrio de los Gentiles. Pienso que deberían de enseñar otras cosas, pienso que deberían de enseñar más ciencia, más filosofía que una religión que está basada en vacíos. La religión compone a un ser de moralidad y muchas cosas así, pero no llega a una verdadera razón. O sea, siempre hay un porqué y una pregunta. En religión de pronto me gustaría que me enseñaran no solo sobre la religión católica, sino sobre muchas más religiones, porque es que existen millones de religiones, existen muchísimas religiones. Me gustaría que hablaran sobre varias religiones que hay en la tierra y que nos explicaran más o menos cada una cuál conlleva a su orden y a lo que nos explican en cada uno. Me enseñarán pues las diferentes clases de religiones que existen en todo el mundo. Sí, me gustaría mucho porque así conoceríamos las demás religiones y porque ya nosotros, pues yo soy católica y ya nosotros sabemos la religión de nosotros, pero sí me gustaría mucho que dieran otras religiones. No sé, más cultura, más que me enseñaran más de Dios y que me hicieran recapacitar más sobre lo que hago. Me parece que no enseña nada, solamente dicen que Dios fue bueno, ayudó, pero nunca nos dicen que ayudemos a los prójimos, simplemente hablan de Dios y ya. Estamos viendo las personas que opinan en la calle sobre este tema y nos escribe precisamente Claudio Osorio, resalta que es importantísima, ya que como seres humanos necesitamos aprender matemáticas, español, inglés, ciencias naturales y sociales. Pero aunque aprendamos mucho de estas áreas, el corazón humano siempre habrá un vacío, en el corazón humano siempre habrá un vacío que solo será llenado por el amor de ese Dios al cual nos enseñaron a amar. Y solo con él nuestras nuevas generaciones comprenderán lo importante que es cultivar virtudes como la fe, la esperanza y la caridad. Profesora X, usted nos tenía un comentario también sobre la conversación anterior. Sí, quería contestarle también al profesor Rolando lo que comentó. El Teodoro Herzl es un colegio pluricultural en todos los sentidos de la palabra y tenemos familias con mucho tipo de conformaciones, incluyendo familias gays, en la cual hay familias en las cuales ambos padres son del mismo sexo y sus hijos están en el colegio. Y se enseña a todos los muchachos a no discriminar en ningún sentido. Un joven en el Teodoro puede expresar su identidad sexual sin temor a ser recriminado en ningún aspecto. Nos parece que la pluriculturalidad y el respeto tiene que cubrir todas las áreas, absolutamente todas. Nos siguen conversando las personas a través de las redes sociales, yo digo nos siguen conversando porque así es. Ferney Cardona nos dice que no está de acuerdo con la educación religiosa en los colegios, no nos explica por qué, sería bueno que de pronto se comunique nuevamente con nosotros y nos diga un razonamiento acerca de esto. Y Julián Vélez dice que una educación religiosa, no refiriéndose a simples diferencias entre ambos credos o entre algunos credos, o una educación religiosa enfrascada en asuntos bíblicos, que en muchos casos está totalmente descontextualizada. ¿Considera que sí está descontextualizada la educación religiosa sobre asuntos bíblicos? Yo precisamente ahorita, en el momento en que estaban planteando las posturas a los estudiantes, yo le decía a la profesora Becky que realmente lo que suscita todos estos comentarios y todo es que el problema de fondo no es tanto la pertinencia o no pertinencia, sino con relación a los contenidos, ¿sí? Porque el gran porcentaje de los estudiantes decía, es que estamos cansados de que todo sea religión católica, religión católica, religión católica. Entonces es ahí donde surge la pregunta, ¿yo hasta qué punto estoy enseñando una religión o hasta qué punto para nuestro colegio la religión es algo contextual o sencillamente es el traspaso de contenidos de años anteriores y años anteriores a la actualidad? Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante, no hay que negar
por ejemplo, en el caso de nosotros, en nuestras aulas de clase, tratar de motivar a los estudiantes los elementos fundamentales bíblicos que hay, pero de qué manera yo puedo transmitir eso a la vida actual de acuerdo a mi servicio, de acuerdo a mi manera de entender lo que está pasando realmente. Y sigue siendo un reto para nosotros, lo he dicho muchas veces, pero quisiera como que se sintiera el énfasis, y es que realmente el gran problema que tenemos ahorita con relación a la educación religiosa es los contenidos, porque a veces nos volvemos una religión exclusiva y no incluyente, sino por el contrario, excluye, y si el otra persona no está vinculada, entonces sencillamente esa persona opta por no aprender porque sencillamente se le fue excluido de ese espacio. Nos están viendo a través de Acuario Televisión, La Ceja TV, TV Peñol, CCM Televisión, y nos escuchan en Sin Igual FM Estéreo, Radio Fénix, Ventana Estéreo, Peñón de Guatapé, Tequendamita Estéreo y Cascada Estéreo. Y los portales institucionales, Diócesis de Sonsón Río Negro, la Universidad Católica de Oriente, Mi Oriente y la Fundación Universitaria Católica del Norte. Hemos hablado durante estos casi 45 minutos de los valores de la educación religiosa y de si se es o no un buen ciudadano, un buen ser humano, no digamos un buen ciudadano, sino un buen ser humano. ¿Cuál sería la clave para formar un buen ser humano desde la religión o desde algún tipo de religión, profesor Rolando? No puedo pasar por ahora. No hay problema. Estaba pensando precisamente en otra cosa, pero bueno, viste que más ropa. No, obvio, yo creo que lo hemos dicho ya en varias ocasiones. La idea es ser capaces de llegar como profesores, como institución, a los muchachos y que les quede muy claro de qué manera, a través de qué contenidos, con qué metodología hacer la discusión, pero ser capaz de llegarles a los muchachos a la idea de que lo que le pase a uno nos pasa a todos. Aquí cito un poquito de pronto a Hemingway. No somos una isla, no estamos aislados. O sea, si eso lo logramos a través de la religión, a través de las matemáticas, a través de ir a conversar al parque, no sé, pero lo importante es que uno creo que uno logra ser un ser humano en la medida en que tenga unos valores universales, independientemente de qué asignatura lo pueda hacer. Desde su visión católica religiosa, crear ese ser humano bueno. Bueno, desde la visión católica, nosotros, o yo personalmente diría que el gran centro, en este caso, para tener en cuenta con relación a ese ideal de ser humano bueno, habría que tener en claro varias dimensiones, ¿sí? Primero pues estaría la dimensión antropológica, que sería precisamente el potenciar a partir de los valores, digamos, del estilo de vida de Jesús, porque pues formalmente estamos hablando de la religión católica, de qué manera, siguiendo ese estilo de vida como modelo, yo puedo aplicar esos valores a mi vida. Segundo, una dimensión trascendental donde los estudiantes o la persona pueda reconocer en sí mismo ese deseo trascendente de ir más allá, de encontrar de pronto las respuestas a sus interrogantes en ese ser supremo que de alguna manera se le ha sido enseñado en su época escolar. Y por último, una dimensión social donde él sea capaz de testimoniar lo que vive y a partir de ese testimonio ser capaz de atraer a otras personas o motivarlas a que vivan exactamente lo mismo que él ha vivido a lo largo de su propia vida. En términos generales sería como un reconocer un pasado, un vivir un presente para proyectarse en un futuro. Profesora, aquí. Yo creo que el objetivo de la educación en todas las áreas, incluyendo la espiritual, es crear en los muchachos posibilidades de que desarrollen su propio criterio. Entonces yo creo que el fundamento de la educación debe ser darles los elementos, las bases, tanto teóricas como vivenciales, para que puedan ejercer a través de un pensamiento crítico sus propias decisiones para en el futuro tomar distintos caminos, cada uno desde lo propio que ha vivido. Yo creo que la educación religiosa en ese sentido debe ser principalmente una guía para permitirles a ellos expresarse y expresar su propio criterio. No debe ser en ningún caso una sola línea específica en la cual se le dice así tiene que ser, sino darles los elementos desde todos los ángulos para que ellos puedan expresar
aquello en lo que van a llegar a creer en el futuro. Profesor Rolando, lo veo muy atento, tomando nota y con ganas de decirnos algo. Sí, no, con ganas de decirles mucho, pero parece ser que no hay mucho tiempo, pero sí quería como plantear ciertas cosas. Señor. El colega Becky acaba de mencionar una idea que también ha rondado durante todo el tiempo acá, y es que siempre los programas, independientemente de la asignatura, pretenden desarrollar su propio criterio, pero permítanme poner en duda que eso lo logre una religión o una enseñanza de una religión que, como lo dijo el video y lo vuelvo a citar, una religión que diga que ella le da el verdadero sentido a la vida. Yo no creo que alguien pueda tener, y más un niño, pueda tener la capacidad de desarrollar su propio criterio cuando de entrada le están diciendo que ese es el verdadero, y de alguna manera decir es el verdadero, los otros no son verdaderos. Quiero aprovechar la palabra. Otra cosita que quería decir acerca de la idoneidad del profesor. Mi papá no me cree que yo soy profesor de religión, simplemente no cree. Usted, profesor de religión, eso no puede ser, porque cree que el único profesor de religión posible es aquel que es confesional, que le enseña o le refuerza una creencia a la persona, y de pronto el mundo ha evolucionado tanto que hay que incluir a todos los demás, y en ese sentido la idoneidad del profesor está en que aquella persona que sea honesta consigo mismo y que sea capaz de reflejar en los estudiantes que de lo que se trata es convivir en armonía. Y por último, quiero contar, si me permite, una anécdota que no me demoro más de un minuto, lo prometo, creo. No, sí. El hijo mío mayor una vez me dijo: papi, usted no es católico, y me lo dijo de alguna manera reprochándomelo. Usted no es católico, papi. Yo le dije: ¿y usted por qué dice eso? Pero es que usted no cree en lo que cree el catolicismo. Y yo: sí, ¿qué cree el catolicismo? Papi, él cree en este tipo de cosas, y me comentó una cantidad de cosas, y yo le dije: mire, puede ser que en ciertos aspectos no, pero compartimos los mismos valores. Usted me ha visto robar a alguien, me ha visto matar, me ha visto estar diciendo mentiras, me ha visto maltratando a las otras personas. Puede ser que no estén inscritos dentro de los valores cristianos específicamente, pero sí son valores católicos. Y en ese sentido, bueno, valores universales mejor, y en ese sentido es donde yo apoyo mi posición. No, la única manera de educar a un ser humano bueno no es la educación religiosa. Estoy de acuerdo con la educación religiosa, pero lo que no acepto es que digan que es la verdadera o la única manera. Muchas gracias. Hermano Edson, nos dice pues, el profesor Rolando Restrepo que segmentamos o de pronto les creamos un criterio demasiado parcializado a los niños cuando los metemos en la educación religiosa y les impedimos ver el universo completo. ¿Puede ser? Bueno, precisamente me estaba suscitando en este momento en la cabeza varias cosas con relación a lo que el profesor decía. Primero, una cosa importante con relación a la asignatura de religión es que estamos cayendo también en la tendencia de confundirla. A veces la confundimos con catequesis, a veces la confundimos con filosofía, a veces la confundimos con ética e inclusive con momentos de convivencia social, etcétera. Yo creo que la religión tiene su propia identidad y a partir de esta identidad consiste precisamente en tratar de transmitir aquellas maneras espirituales como las personas han vivido, por decir aquí una definición escueta. Con relación al pensamiento parcializado, yo creo que eso va en la metodología del docente, porque por ejemplo en el Colegio Seminario Corazonista, que somos de una cultura o de una religión netamente católica, nosotros en ningún momento empleamos términos tan tajantes o tan puntuales de esto es la verdad, si usted no se va a meter en esto no va a llegar a ningún futuro, o sea, nosotros no empleamos eso. Nosotros ¿qué hacemos? Transmitimos nuestra experiencia de fe, ¿sí?, siguiendo los lineamientos de la educación católica, pero el estudiante siempre va a ser libre en el momento de optar, decidir si eso le sirve para su propia vida o no. Nosotros, por ejemplo, si bien es cierto hay una evaluación en el área de religión, nosotros no le vamos a preguntar al estudiante, usted, porque usted cree más y reza más, entonces le vamos a poner 10, o porque usted no está rezando le ponemos 5, no. Nosotros damos unos contenidos estructurados como son, por ejemplo, historias de las religiones, años con relación a la religión budista, tales. Esos son los conocimientos que uno evalúa porque son los que ponen en igualdad a los estudiantes. Pero ya al momento de parcializar o no parcializar, creo que depende formalmente del estudiante
estudiante y personalmente desde mi religión y desde lo que profesa nuestra institución, eso no se ve pues planteado de manera tan tajante de decir esta es la verdad absoluta. Estamos en el atrio de los gentiles, es un debate respetuoso, inteligente, en el que tratamos de poner varios puntos de vista sobre un tema particular. No necesariamente tiene que ser muy debatido, pero sí puesto al menos sobre la mesa, y en este caso la educación religiosa en los colegios. Saludamos a la comunidad de la diócesis de Santa Rosa de Osos y les recuerdo a las personas que nos están siguiendo que el atrio de los gentiles no para en este momento. A través de la red o de la página www.elatriolosgentiles.org podemos seguir debatiendo, podemos seguir comentando la opinión de cada uno de ustedes y nosotros participar de ella misma y contestarle, por supuesto, a ustedes. Vamos a ver ahorita la opinión de la gente en la calle. Vamos a cerrar ya casi nuestro atrio de los gentiles. Tenemos la última opinión de las personas en la calle sobre este tema de la educación religiosa en los colegios y sigan con nosotros, pues estamos muy pendientes de todos ustedes. Bueno, la educación religiosa en el colegio me parece que es importante porque da un sentido de vida y vocación hacia las personas. Bueno, me parece que esta puede ser importante porque ayuda a algunas personas a encontrar su vocación y dar respuesta al sentido de la vida. Para mí no es nada importante, pienso que la religión debe ejercerse por fuera del colegio y que aquí, en este, es un derroche de tiempo. Me parece importante porque pues es como algo como para conocer otras culturas. Me gustaría conocer nuevas religiones para aprender de nuevas culturas. Me gustaría que enseñaran nuevas religiones. Me gustaría que nuestro colegio no solo se diera o nos explicaran la religión católica, sino también otras como el islamismo, el budismo y entre otras. A mí me parece que la educación religiosa no es tan importante, pues eso a uno se lo deberían enseñar en la casa y se deberían enfocar en enseñarle a uno pues como otras materias más importantes en vez de la religión, porque eso a mí me parece que viene pues como desde la familia, los padres y todo eso. Al final del atrio de los gentiles por la tarde de hoy, agradezco de veras al profesor Rolando Restrepo del Colegio Alemán, a la profesora Becky Cohen del Teodoro Hertz, al hermano Edson Martínez del Colegio Corazonistas. Y ya para cerrar, sé que lo hemos hablado durante toda la tarde, pero simplemente quiero que cada uno me diga si considera importante o no la educación religiosa a modo de conclusión. Hermano. Bueno, de acuerdo pues, a lo que hemos hablado y manteniendo pues el criterio de la institución y a modo personal, yo considero que sí es muy pertinente la educación religiosa en las instituciones porque es la manera, tal vez la herramienta que se puede emplear para sacar al estudiante de un contexto netamente académico y permitirle que él pueda proyectar precisamente su estilo de vida y pueda proyectar su opción para salir más adelante con relación a la opción de vida que él ha escogido y tener un lugar en la sociedad reconociendo a sí mismo esa parte espiritual que a veces se ve negada por tanto pensamiento y por querer tener todo bajo control a través de la razón. Muchas gracias, profesora Betty Cohen. Yo considero que la educación religiosa es importante siempre y cuando se entregue como una manera de darle al muchacho una formación y unos elementos de criterio para permitirle tomar sus propias decisiones hacia el futuro. Yo considero que una educación religiosa que sea puramente de darles solamente un camino, una sola opción, es cerrarles las puertas a los estudiantes, es decirles que no usen su propio pensamiento y su propio criterio. Profesor Rolando Restrepo. Sí, mi respuesta contundente es que sí es necesaria y más en un mundo como el de ahora tan individualista, donde cada cual en la práctica cotidiana, en su vida laboral, profesional, cada quien es como sálvese quien pueda. Creo que es fundamental la educación religiosa, pero con los criterios que he planteado, que no sea excluyente, que incluya a las demás, que no sea tan soberbia como lo planteo yo en el sentido de que yo soy la verdad, el camino y la vida. Por supuesto, necesitamos una educación espiritual. Bueno, recuerden que el atrio de los gentiles es un espacio respetuoso e inteligente para conocer las distintas opiniones. No lanzamos ni vamos a dejar nada como una verdad sentada, simplemente escuchamos las posiciones de cada uno de ustedes y así mismo las quisimos transmitir a todos ustedes. A las personas que nos siguieron a través de Acuerdo Televisión, La Ceja TV, TV Peñol, CCM Televisión,
Sin Igual FM Estéreo, Radio Fénix, Ventana Estéreo, Peñón de Guatapé, Tequendamita Estéreo, Cascada Estéreo, y también desde los portales de la Diócesis de Sonsón Río Negro, Universidad Católica de Oriente, Mi Oriente, Fundación Universidad Católica del Norte. Muchísimas gracias. Estaremos con ustedes próximamente en otra emisión del Atrio de los Gentiles. Les estaremos comunicando también por esta vía de internet cuál sería la próxima fecha y la próxima temática. El Atrio de los Gentiles no para porque seguimos escuchando y viendo sus opiniones. Hasta una próxima oportunidad. A todos los invitados, muchísimas gracias, y a ustedes que tengan un feliz resto de tarde.